No sé si pueden ver lo que tenemos en pantalla. Sí, Lick. Bueno, Sí, Lick se logra ver. bueno, el sobreseimiento es un acto conclusivo que su objetivo primordial es que cierre irrevocablemente el proceso, ¿verdad? Inhibe nueva persecución penal y provoca cosa juzgada, ¿verdad? Entonces, la ley establece como requisitos para que pueda darse el sobreseimiento de que falten las condiciones que permitan la aplicación de la pena. Prácticamente, vamos a explicar eso un poquito más ahondadamente. Solo vamos a explicar algunas otras circunstancias. Dice, o sea, el acto conclusivo, este se origina cuando establece el artículo 328, que faltan las condiciones que permitan la aplicación de una pena, o que a pesar de la falta de certeza es en cuanto a determinar la verdad histórica y determinar la autoría, la posible participación de la persona imputada, del hecho punible que se le ha imputado, eh, cuando a pesar de que existe falta de certeza con determinar la verdad histórica, no se puede, no existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, y básicamente fuera imposible requerir la apertura de juicio. Y esto, pues, esto genera el cierre irrevocable del proceso y hace cesar las medidas de coerción que pesan sobre la persona del imputado, ya sea que sean medidas de coerción de prisión preventiva o medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Entonces, cierra irrevocablemente el proceso. El procedimiento tiene fundamento en el artículo 328 del Código Procesal Penal. Dice, perdón, sobreseimiento. Dice, corresponderá a sobreseer en favor del imputado, dice, cuando resulte evidente la falta de algunas condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiera proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente la aplicación de una medida de seguridad y corrección. Vamos a explicar esto. Cuando faltan las condiciones, o sea, cuando nosotros hablamos de las condiciones para imponer una pena, estamos hablando de la punibilidad. Recuérdense que la estructura del análisis estratificado que se puede hacer de la teoría del delito, de los elementos positivos del delito, tenemos, saben ustedes que cuando se concreta la voluntad humana en el mundo numérico exterior, lesiona un bien jurídico tutelado que está criminalizado por un tipo penal o lo pone en peligro. Prácticamente lo que sucede ahí es que habría que analizar si esa acción es antijurídica, si no existe causas de justificación que permitan establecer que no sea antijurídica, si es acción, por primer lugar, esa acción tiene que establecer si si es típica, o sea, si puede ser susceptible de encuadrarse de algún tipo penal, si se puede realizar una operación de subsunción de esa acción, de esa conducta, dentro de un tipo penal,
Luego se analiza si es típica, entonces buscamos el tipo penal y vemos los verbos rectores, vemos los elementos del tipo y cuadramos esa conducta, analizamos los elementos del tipo, los elementos de carácter subjetivo, los elementos del tipo subjetivo, el elemento psicológico, el elemento evolutivo e intelectivo, el elemento normativo, y después pasamos a analizar los elementos activos del tipo y miramos si se han materializado. Entonces ya podemos establecer que la conducta de tipo existe y se puede encuadrar en tipo penal determinado. Después de eso, se analiza si esa conducta es antijurídica. Si es antijurídica es porque no existe causa de justificación que permita establecer que esa conducta no es antijurídica. Por ejemplo, la legítima defensa, el legítimo ejercicio de un derecho, la legítima defensa, estado de necesidad, el legítimo ejercicio de un derecho. Después de eso, pasamos a analizar si esta conducta es culpable. Y si no existen causas de inculpabilidad, ¿verdad? Eh, como la fuerza exterior, la obediencia de la debida, la omisión justificada. Eh, ahí está la fuerza exterior, está la omisión justificada, la obediencia de debida, el legítimo ejercicio de un derecho, ¿verdad? Pero cuando se habla ya, la punibilidad es el último tipo que para algunos autores, como Muñoz Conde, no existe, como para Zaffaroni no existe, para otros sí. La punibilidad prácticamente es la categoría de la teoría del delito, los elementos de la teoría del delito, que establece la punibilidad, la propia punición, la propia aplicación de la pena. Entonces, ¿qué dice? Cuando resulta evidente la falta de las condiciones de la imposición de una pena, tendría que analizarse si existen causas de inculpabilidad, ¿verdad? Si existe alguna causa de inculpabilidad, porque, y es raro que esto se aleguen, o sea, en las audiencias intermedias que yo he tenido la oportunidad de asistir a lo largo de mi carrera, nunca he visto que algún abogado alegue causas de inculpabilidad. Porque aquí la ley es clara, dice cuando resulta evidente la falta de algunas de las condiciones para la imposición de una pena. Cuando no se puede imponer una pena es porque existen causas de inculpabilidad. ¿Sí? Entonces se exime la culpabilidad, perdón, y ya no se va a la punibilidad. Y dice, salvo que correspondiera proseguir el procedimiento para decir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. ¿Qué es eso? Las medidas de seguridad y corrección se van a aplicar a las personas que son declarados inimputables. ¿Sí? Una persona que es declarada inimputable se va a someter al final del juicio y se va a decidir su responsabilidad penal, pero para aplicar una medida de seguridad y corrección, ¿verdad? Que se aplican realmente a los inimputables, a los toxicómanos, a los enfermos mentales, a las personas que están privadas de su discernimiento, ¿verdad? Las personas que tienen alguna psicopatología forense que les priva del discernimiento de carácter psiquiátrico, ¿verdad? Bueno, el segundo presupuesto dice, cuando a pesar de la falta de certeza existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura de juicio. ¿Qué pasa aquí? Dice, cuando a pesar de la falta de certeza. ¿Qué es falta de certeza? Si el Ministerio Público tiene certeza de que puede probar su tesis acusatoria, que va a poder probar la culpabilidad de un debate oral y público del acusado, y que este es autor, y que posiblemente ha participado como autor en el hecho punible que se le imputa, entonces no existiría esto. Porque dice, cuando a pesar de la falta de certeza, dice, no existiría razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, fue posible requerir fundamentalmente la apertura de juicio. Cuando hay falta de certeza es porque no se puede, porque los medios de convicción que existen conectados por el Ministerio Público por la etapa preparatoria no le permiten al ente acusatorio formular una acusación, porque no va a poder sustentar su tesis en un debate oral y público. Es decir, todos los medios de investigación apuntan a que no puede determinarse la posible participación en un debate oral y público del acusado como autor o como cómplice de un hecho punible. Entonces, bajo esas circunstancias, cuando hay falta de certeza, pero que no se pueden incorporar nuevos, porque si pues, se pudieran incorporar, se dictaría una clausura procesal para incorporarlos. Entonces no se pueden incorporar esos nuevos elementos de prueba, entonces no es posible requerir la apertura de juicio. ¿Cómo es que se va a dar esto? Esto, el sobreseimiento,
Hay una audiencia, el Ministerio Público en el acto conclusivo, en lugar de requerir formulación de acusación eh, y apertura de juicio, lo que podría suceder es que el Ministerio Público presente un memorial fundado, un escrito fundado, porque acuérdense que uno de los objetivos de la etapa intermedia es que el juez valore no solo eh, acerca de la legalidad del requerimiento de apertura de juicio y formulación de acusación, sino de las demás solicitudes, ¿verdad? Según el artículo 340, último párrafo, dice, en los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Entonces, aquí el objetivo del sobreseimiento es, como les dije, que se cierre irrevocablemente el proceso en estas circunstancias que habíamos mencionado. Pero el Ministerio Público, como acto conclusivo, puede solicitar el sobreseimiento. Presenta un escrito fundado indicando las razones coherentes al señor juez de la razón por el que el Ministerio Público estima que se debe dictar un sobreseimiento a favor de la persona del acusado. También, y si se da eso, pues entonces ya en la audiencia intermedia, pues el juez va a verificar la presencia de los sujetos procesales. Verificada la presencia de los sujetos procesales, entonces le va a dar la palabra al Ministerio Público, porque el Ministerio Público requiere el sobreseimiento. Acto seguido le da la palabra a la persona del imputado para que se manifieste libremente con relación a ese requerimiento, y luego se le da la oportunidad a la defensa técnica para que pues, se adhiera a dicho sobreseimiento, ¿verdad? En cuanto al sobreseimiento, no tenemos nosotros, o sea, todas estas actitudes que están aquí, el 336 y 337, son actitudes propias cuando se da la formulación de acusación. Pero si el Ministerio Público formula sobreseimiento, lo conveniente sería adherirse, pero no adherirse solo hacia secas, sin expresar sus propias conclusiones, sus propias argumentaciones. El abogado defensor que se adhiera deberá indicar cuáles son sus argumentos también aunados por el Ministerio Público, que podrían ser los mismos o se podría adicionar otros también, para que el juez declare el sobreseimiento. Pues si hay querellante, también se le va a dar la oportunidad a él para que primero, el Ministerio Público, antes de presentar un acto conclusivo de sobreseimiento, tiene que consultar con la víctima y tendría que consultar con el querellante por adhesión esa actitud de sobreseimiento, ¿verdad? Pues acto seguido, el Ministerio Público pues, presenta el escrito. En la audiencia respectiva, después de que el Ministerio Público argumente sobre el sobreseimiento, también se da la palabra al querellante por adhesión y a la víctima para que también se manifiesten con respecto al sobreseimiento y hagan las argumentaciones que en derecho corresponden. Acto seguido, pues tendrá que darles la palabra al acusado para que él, o al imputado en ese caso, porque no hay acusación, para que se pronuncie con respecto al sobreseimiento. Tendrá que decir que lo acepta, que se debe a él y que solicita que se le revoque las medidas de coerción. Y también la defensa pues hace su argumentación, indicando pues sus conclusiones propias, solicitando el sobreseimiento y pidiendo que se cierre irrevocablemente el proceso, ¿verdad? Y que se inicie una nueva persecución penal en contra de la persona del imputado y que se proceda a revocarle las medidas de coerción que pesan sobre él. Y ahí prácticamente se acabó. Pero también otra forma de gestarse el sobreseimiento, otra forma de originarse el sobreseimiento, también puede originarse, puede gestarse, en el caso de que el fiscal haya hecho una formulación de acusación y solicitud de apertura de juicio, y el juez abre la audiencia, verifica la presencia de los sujetos procesales, le da la palabra al Ministerio Público para que formule acusación y solicite apertura de juicio. Acto seguido, después también se le da la palabra al querellante para que se adhiera a la acusación y exprese sus propios motivos, o manifieste que no acusará, etcétera. Le da la palabra al imputado para que se manifieste libremente y luego pues se le da la palabra al abogado defensor para que el abogado defensor realice las objeciones que en derecho le correspondan, ¿verdad? Que están en el artículo 337. Entonces ahí se puede objetar la acusación, ¿verdad? Con base en el artículo 336, numeral tercero, ¿sí?
Y por eso incluso, por esas razones se va a instar al sobreseimiento. Artículo 336, numeral cardinal 3, dice. Actitud del acusado. La audiencia que por el efecto se señale el acusado y su defensor podrán, ya vimos el 1 y el 2 que son importantes, pero dice el tercero, que nos interesa ahorita, formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Entonces ahí puede decir el defensor, bueno, en el presente caso, se ha llegado a un arreglo con la víctima, y la víctima pues se encuentra en poder de nosotros un desistimiento, escrito de desistimiento, o por ejemplo, se celebró una audiencia de conciliación en el Ministerio Público y se le pagó a la víctima el monto de su reparación digna, y entonces la víctima ha revocado la instancia particular, y aquí nosotros presentamos el acta en el Ministerio Público, debidamente certificado, donde obra que pues sí se llegó a un acuerdo con la víctima y la víctima ha revocado la instancia particular. Y entonces se interpone esa objeción de que con una excepción de falta de acción, ya porque ya no existe acción que perseguir, ya no hay, ya se revocó la instancia particular y por esas circunstancias se insta el sobreseimiento. O el defensor puede objetar, puede tener una objeción y decir que se pueden denominar las objeciones de miles de formas, pero podría decir, bueno, una objeción de impertinencia al requerimiento por inexistencia de medios de investigación que permiten sustentar la plataforma fáctica de la acusación, la probatoria y la jurídica, o se te pone la objeción de ausencia de relación de causalidad, en fin, se pueden denominar de muchas formas. Y en toda esa argumentación se podría decir, bueno, que pues, la acusación pues no es factible que el Ministerio Público pueda determinar en un debate oral y público que la persona acusada pues participó en este hecho punible, porque pues, se desprende de los medios de investigación de que la persona del acusado no fue hallado en el escenario del crimen, materializando este hecho punible y teniendo el dominio pleno del hecho, algo que se puede determinar con... nosotros hemos presentado oportunamente a la Fiscalía un video donde a las horas del hecho punible el acusado se encontraba almorzando con sus compañeros de trabajo. También tenemos la constancia del libro electrónico en donde él puso su huella en un dispositivo electrónico de carácter que hay de carácter dactilar que hay en su trabajo y que él estuvo presente. Por lo tanto, no es factible que pueda abrirse a juicio, por lo tanto se insta un sobreseimiento. Se le solicito que se declare acumulador la objeción denominada ausencia de causalidad, ¿verdad? O impertinencia del requerimiento fiscal por no existir medios de convicción idóneos para poder eventualmente sustentar una tesis acusatoria en un debate público. Por lo tanto, se solicita al juez que se sobresea el proceso. Entonces, el juez puede sobreseer también ahí. O sea, el sobreseimiento puede gestarse no solo de un memorial donde el Ministerio Público, como acto conclusivo, solicita el sobreseimiento. También el Ministerio Público, habiendo solicitado apertura de juicio, puede, al iniciar la audiencia, modificar su escrito de acusación y solicitar el sobreseimiento. Pero también la defensa técnica puede promover una objeción y por esta objeción, conforme al artículo 336, numeral tercero, instar a un sobreseimiento. Es lo que la defensa técnica puede pues, materializar. Bueno, entonces, el auto de sobreseimiento, que ya no se dicta así por escrito como se hacía antes, sino que hoy se dicta oralmente. Al principio del proceso todavía se dictaban por escrito los sobreseimientos, todavía se dictan de forma oral, todo es oral. Dice forma del contenido del auto, el sobreseimiento deberá contenerse la identificación del imputado, la descripción del hecho que se le atribuye, los fundamentos y la parte resolutiva con ciertas disposiciones penales aplicables. Y dice 330, valor y efectos. Dice, el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. Inhibe nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas
que se le dieran impuesto. Y dice, en los casos en que se persigan delitos contra el orden jurídico tributario, no procederá el sobreseimiento, aunque se produzca el pago total de la obligación tributaria de intereses, cuando el proceso se refiere a apropiación de recursos percibidos en la aplicación del impuesto al valor agregado, apropiación de retenciones practicadas en la aplicación del impuesto sobre la renta, los delitos contra el orden jurídico tributario que se refieren a los artículos 358A, 358B, 358C, 358D y los delitos de defraudación y contrabando aduanero. Entonces, el sobreseimiento no aplica, aunque se pague el pago total de la obligación tributaria y los intereses cuando se refiere a los delitos de apropiación de recursos percibidos en la aplicación del impuesto al valor agregado. Cuando se refiere también a la apropiación de retenciones pagadas en la aplicación de impuestos sobre la renta, porque hay agentes retenedores que pueden en un momento determinado recibir el impuesto al valor agregado, recibir también el impuesto sobre la renta, entonces no generan eso, no se lo generan y lo hacen llegar a la SAT. Entonces ahí en ese caso no puede operar sobrecimiento aunque se pague lo que esa persona retuvo y los intereses y multas no permiten. Los delitos contra el orden jurídico tributario que acabamos de mencionar tampoco opera esa circunstancia. Si tienen alguna duda en cuanto al sobreseimiento. Yo de mi parte no, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué efectos son los que provoca el sobreseimiento? Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pues lo que acabamos de leer en este artículo que acabamos de mencionar, pues cierra irrevocablemente el proceso. ¿Qué quiere decir? Que el proceso se cierra y no se puede aperturar a la misma causa. A ver, si se cerrara el proceso por sobreseimiento y se iniciara nuevamente persecución penal por ese mismo delito en contra del imputado, ¿qué garantías estuviéramos violando? ¿Qué garantías se vulneraría? A ver, Arlene. Tal vez la garantía del debido proceso, Lick, o no sé si ando perdida. No, la verdad no. ¿Alguien más? ¿Erwin? Lick, perdón, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que, bueno, yo creo que también estoy perdido, pero solo tengo claro que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, Muy bien. pero no No sé puedo, qué. en el concepto en sí, no, esa es la idea que tengo, Lick. Es el principio no bis in idem. No bis in idem. ¿Sí? Gracias. Artículo 17 del Código Procesal Penal dice: única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Ese es el fundamento. Artículo 17. ¿Sí? Artículo 17. Bueno, analicemos, pues inhibe nueva persecución penal, ¿verdad? Hace cesar todas las medidas de coerción sobre el imputado. Por ejemplo, si el imputado se encuentra guardando prisión preventiva, se va a ordenar se ordena su inmediata libertad, ¿verdad? No importa que no esté firme el sobreseimiento, que no hayan apelado o algo, se ordena su libertad. Y aquí lo dice, ¿verdad? Mientras el artículo 330, último párrafo, dice: mientras no esté firme, no se puede quitar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas de coerción sobre el imputado. Bueno, estas solicitudes que están aquí las vamos a analizar después. Ahorita quiero que nos ocupemos de la clausura provisional, ¿verdad? Que es otro acto conclusivo que es muy importante. Permítanme un momento, ¿sí?
Bueno, la clausura provisional es una conclusión del procedimiento intermedio, es aquí, no preparatorio, perdón. ¿Qué corrigen eso ustedes en su diapositiva? Por favor. Se escucha bien, ¿verdad? No se escucha mal. Un poco cortante, Lick, pero no sé si es ¿Cómo? mi internet. ¿Cómo? Un poco cortante. ¿Me escuchan bien los demás, no? No, Lick, yo le escribí en el chat para no interrumpirlo porque a mí se me queda como trabado y de ahí le escucho lo que está hablando más adelante. ¿Y usted, Erwin, cómo me escucha? Bien, Lick, bien. Lo que pasa es que yo también voy en ruta, voy manejando, pero sí, yo sí le escucho bien. Por ratitos yo pierdo señal, pero sí lo escucho. Y los demás compañeros me escuchan entrecortado también, ¿no? Un poquito, licenciado. Vamos a cambiar de red para ver si nos oímos Yo mejor. igual, Lick. Disculpen, ¿me escuchan bien? Sí, Lick, es que solo es por ratitos, Lick. Ah, va, perfecto. Es por ratos. Bueno, miren, pues hablemos de la clausura provisional. También es un acto conclusivo del procedimiento intermedio, ¿verdad? Aquí lo que sucede es que aquí hay falta de certeza. Aquí hay falta de certeza, pero el Ministerio Público sí puede seguir recabando medios de convicción para arribar a una apertura de juicio o tal vez poder arribar a un sobreseimiento también, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, lo que sucede aquí es que no tiene medios de convicción colectados en la etapa de investigación como para poder arribar a una apertura de juicio. Está en un limbo porque tampoco tiene medios de convicción para poder arribar a un sobreseimiento. Entonces lo que hacen es dictar una clausura provisional con un auto fundado que va a indicar de forma expresa qué elementos de convicción, qué elementos de prueba, qué medios de investigación el Ministerio Público espera recabar, ¿verdad? Y se le va a fijar un plazo, ¿sí? Para que en una nueva siguiente audiencia intermedia, que de una vez se va a fijar en esta audiencia, ¿sí? Entonces, se va a dictar va a poder arribar ya al Ministerio Público a realizar otro tipo de acto conclusivo, ya sea un requerimiento de apertura de juicio o un sobreseimiento. Así es como funciona esto. Voy a terminar de explicar esto, vamos a... Voy a pedir, por favor... Bueno, les acabo de publicar un link, un enlace, que es la asistencia. Entonces anótense ahí, por favor. Estamos tomando asistencia. La asistencia vale 10 puntos de la nota final. Por favor, después no me vayan a estar diciendo que por qué perdieron el curso o algo si no se notan en la lista de asistencia. Pero es importante la lista de asistencia.
Vamos a seguir hablando de este tema, ¿verdad? Bueno, les decía que eso es lo que sucede con la clausura provisional, ¿verdad? Que la clausura provisional es un acto conclusivo que tiene su génesis, que tiene su origen, con el Ministerio Público tiene falta de certeza. ¿Qué quiere decir? No ha podido determinar realmente si es factible para él sustentar una tesis acusatoria en un debate oral y público, es decir, probar la culpabilidad del acusado en un debate oral y público, o la posibilidad de que esto pueda suceder, pero tampoco puede solicitar que se cierre irrevocablemente el proceso porque faltan las condiciones para una pena o porque materialmente ya no puede incorporar más medios de convicción para arribar a un sobreseimiento. Entonces está en una encrucijada, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer es solicitar una clausura provisional para solicitarle al juez un plazo que debe estimar el Ministerio Público para incorporar esos elementos de prueba, ¿verdad? Que son importantes para ya con esos elementos de prueba pues ya colectados, pues para poder arribar a un sobreseimiento o a una apertura de juicio. El artículo 331 pues es claro, ¿verdad? En establecer dice clausura provisional. Dice, si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura de juicio, se ordenará la clausura del procedimiento. Por auto fundado que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable a la renovación de la persecución penal para arribar a la apertura de juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público de otras partes, permitirá la renovación de la investigación. Entonces, cuando se dicta la clausura provisional, también se hacen cesar las medidas de coerción que puedan pesar sobre la persona del acusado, ¿verdad? Ya sea la prisión preventiva o cualquier otra medida sustitutiva de la prisión preventiva, como el arresto domiciliario, como la obligación de ir a firmar el libro de control de medidas sustitutivas a donde corresponda, ¿verdad? Cuestiones que son realmente importantes. ¿Cuáles son los efectos de la clausura provisional? Bueno, los efectos de la clausura provisional es incorporar nuevos elementos de convicción que le permitan al Ministerio Público salir de esa encrucijada en la que está intelectivamente y o mentalmente para poder formular una acusación y solicitar una apertura de juicio y sustentar su tesis acusatoria en un debate oral y público, o en su caso, que pueda solicitar un sobreseimiento y que el juez pueda dictar un sobreseimiento. Fundamentalmente, esas son las dos... ¿Cómo se puede gestar una clausura provisional? Bueno, el Ministerio Público, como acto conclusivo, puede solicitar un memorial fundado, el cual tendrá que ser examinado en audiencia y fiscalizado por las partes y por el juez para establecer fundamentalmente si ese memorial pues es un memorial que es pertinente, que es idóneo y que acto seguido, pues el juez va a señalar la audiencia, o ya se la señaló, perdón, y la audiencia respectiva pues verifique la presencia de los sujetos procesales y le va a dar la oportunidad al Ministerio Público para que argumente con relación a la solicitud esta de clausura provisional. Si estuviera el querellante presente y la víctima, también van a argumentar con respecto, pueden oponerse a la clausura provisional, como también pueden hacerlo al sobreseimiento, pueden
solicitar adherirse a él y formular sus propias conclusiones. También se le va a dar la palabra a la defensa técnica del acusado, para que también el acusado se exprese con relación a la clausura provisional, y que también la defensa técnica pues haga la argumentación que en derecho le corresponde, solicitando en su caso pues la clausura provisional. Otra forma en la que se puede originar la clausura provisional es cuando el Ministerio Público ha solicitado un requerimiento de apertura de juicio y formulación de acusación. En ese caso en particular, pues el Ministerio Público pues, le da la palabra para que realice su argumentación, en donde debe él solicitar la apertura de juicio y fundamentar por qué pide una apertura de juicio y formulación de acusación y por qué es factible sustentar la tesis acusatoria en un debate oral y público, ¿verdad? Que fundamentalmente el argumento central es que sí se va a poder eventualmente tratar de probar la culpabilidad del acusado en un debate oral y público, ¿verdad? Fundamentalmente, que existen medios de convicción que sí permitirían establecer la posible autoría de él en un debate oral y público, o a título de complicidad. Y acto seguido se le da la palabra al querellante para que se adhiera, formule sus propias adhesiones, sus propias conclusiones a dicha adhesión. Se le da la palabra a la persona del acusado para que se manifieste y luego se le da la palabra al abogado defensor. Entonces el abogado defensor, en esa parte de la audiencia, al igual que lo vimos en el ejemplo anterior, pues él con base en el artículo 336, el numeral cardinal 3, puede formular una objeción instando por esas razones a la clausura provisional, ¿verdad? También lo puede pedir. Puedes solicitar la clausura provisional con base en el artículo 336, numeral cardinal 3. Puedes solicitar. Entonces ahí el juez ya tendrá que analizar el argumento del abogado defensor a ver si es pertinente o no. Pero realmente el argumento del abogado defensor tendría que focalizarse a un medio de convicción que es imposible, fundamental para establecer la verdad histórica, ¿verdad? Y que ya estando en una etapa siguiente, como el ofrecimiento de prueba o un debate, pues no se va a poder recabar. Entonces, ordena al juez que se dicte la clausura provisional si a juicio de él, con los argumentos que la defensa le pone a su conocimiento, a su intelecto, hubieran de practicarse medios de convicción que sí podrían permitir arribar a un sobreseimiento, o sin los cuales tal vez en un debate oral y público no podría determinarse la culpabilidad por parte del Ministerio Público del acusado. Entonces, si tenemos alguna duda con respecto a la clausura, sí, cuando se solicita la clausura al Ministerio Público, el argumento, bueno, señor juez, en este caso el ente fiscal ha promovido clausura provisional, porque señor juez, para poder esclarecer la verdad histórica, para poder determinar si es posible arribar a otro acto conclusivo distinto del que se presenta hoy, es imprescindible requerir el testimonio del testigo Carlos Orondo Cardona, que es testigo presencial del lugar de los hechos. Es también imprescindible para determinar la verdad histórica que se realice una inspección ocular sobre el lugar de los hechos. Y es imprescindible también, señor juez, que se practique una reconstrucción de hechos en el teatro de los hechos, debiendo practicarse esa reconstrucción de hechos para determinar la forma en cómo los vehículos en el escenario del crimen se conducían y pues la verdad que ese es los hechos culposos o imprudentes, señor juez, esa es la prueba medular. Una reconstrucción de hechos de reconocimiento judicial para que se acuda al lugar de los hechos y trate de reproducirse de la manera posible el percance que ha originado el hecho punible de homicidio culposo o de lesiones culposas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el juez puede clausurar el procedimiento para que se vaya a practicar regularmente la reconstrucción de hechos es vital en estos hechos. Si no se practica, ahí se puede pedir
Yo he solicitado clausuras provisionales con base a ese argumento y sí me han varias, ¿verdad? Me han concedido varias, porque en los hechos culposos imprudentes es importantísimo eh, practicar una reconstrucción de hechos en el escenario del crimen. No sé si tienen ustedes alguna duda en cuanto a la clausura provisional. Vicky, por ejemplo, un plazo no hay, ¿verdad? El plazo lo va a pedir el Ministerio Público y las partes pueden objetar ese plazo, tanto la defensa como el querellante por decisión puede objetar ese plazo. Cuando el Ministerio Público solicita una clausura provisional, tiene que indicar cuál es el plazo. No, eso no puede quedarse así a la arbitrariedad de que eso quede abierto todo el tiempo, no. Señala un plazo. ¿Sí? Eso con fundamento en el artículo 3er párrafo, el 1, eso lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Ya no valdría la pena discutirlo por ahora, pero lo vamos a analizar. El artículo 340 dice en su 1, 2, 3, cuarto párrafo, dice, en caso de solicitarse clausura provisional, fundadamente, el juez indicará los medios de investigación pertinentes a realizar y fijará día de hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de la presentación del requerimiento, como establece el artículo 82. Ahí debe solicitar el fiscal el plazo. Debe solicitar el plazo. Y si a juicio del juez el plazo es muy excesivo, puede reducirlo él de forma oficiosa, ¿verdad? También, cuando se solicita una clausura provisional, también la defensa puede oponerse a ella, señalando sus propios argumentos, señalando sus propios, o adherirse a ella, ¿verdad? Puede adherir a ella. Puede objetar el plazo que el Ministerio Público está solicitando para la práctica de esos nuevos elementos de convicción que no se practicaron, ¿verdad? Pero es muy difícil que la defensa vaya a objetar una clausura provisional. Realmente a la defensa le conviene la clausura provisional. Le conviene mucho, porque ahí se va a establecer si se arriba un sobreseimiento o una apertura de juicio. También lo puede hacer el querellante, puede oponerse a la clausura, como también puede hacerlo el sobreseimiento. Pero sí debe señalar plazo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, les escucho, disculpen. ¿Hay alguna otra duda? Yo más, Janolic. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno. No sé si alguien tiene alguna acotación o alguna duda al respecto. Lick, Bueno, sí, dígame. pasando a otro punto, ¿no podría ser en audios el procedimiento es intermedio? No, tiene que ser aquí, tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí porque yo quiero fiscalizar y que los otros alumnos que puedan ver puedan ver bien cómo se realiza una audiencia intermedia y qué vicios se pueden cometer y corregirlos aquí de entrada. Así que lo vamos a hacer aquí. Está bien, Lick, gracias. ¿Saben qué? Yo pienso que tal vez se nos va a dificultar un poco. Sí, tal vez tiene razón. Si quiere, vamos a discutirlo al final de la clase. Solo vamos a terminar la clase y lo vamos a discutir. Bueno, vamos a hablar de la vía del procedimiento abreviado. Bueno, el procedimiento abreviado es un proceso especial regulado en el Código Procesal Penal cuya característica esencial es terminar anticipadamente el proceso sin ir a un debate oral y público.
terminar de forma anticipada un proceso sin ir a un debate oral y público. Ese es el objetivo. ¿Sí? Y el procedimiento abreviado, su objetivo es dar la oportunidad a los sujetos procesales de que el procedimiento abreviado se puede solicitar por el Ministerio Público como acto conclusivo, o el Ministerio Público, habiendo solicitado la apertura de juicio y la formulación de acusación y solicitud de apertura de juicio, puede el Ministerio Público modificar su requerimiento y decir que ya no va, que no va a resolver la situación, que no va a resolver la situación del acusado por la vía del procedimiento común sin ir a un debate oral público, y va a solicitar que sea a través de la vía del procedimiento abreviado. ¿Qué va a pasar ahí? Que es como el Ministerio Público con base a los medios de convicción que se han colectado y que obran en la audiencia intermedia. Entonces, en ese caso en particular, va a solicitar el procedimiento abreviado con los requisitos que lo habilitan. ¿Y cuáles son los requisitos que lo habilitan? En primer lugar, el Ministerio Público estime, ¿verdad?, la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de libertad, o una pena no privativa de libertad, por ejemplo, una multa, ¿verdad? Para esto, el Ministerio Público debe contar con la anuencia de la persona del imputado y de su abogado defensor, ¿verdad? Y ese acuerdo debe extenderse por una manifestación de voluntad en la audiencia, en donde la persona del acusado admita el hecho descrito en la acusación y su participación en él. ¿Sí? Admite el hecho descrito en la acusación y su participación en él. Y la aceptación de la vía del procedimiento abreviado. Prácticamente lo que está haciendo es aceptar la culpabilidad, ¿verdad? Está incriminando, ¿verdad? Pero sí lo regula la ley. Y al solicitar el Ministerio Público la vía del procedimiento abreviado, al solicitar que al juez que aplique una pena no mayor de 5 años, el Ministerio Público puede solicitar, bueno, solicita una pena de 3 años, en este caso solicita una de 2 años, en este caso solicita una de 4, una de 5, pero el juez no puede en ningún momento determinado. Aquí el juez puede absolver al acusado, aquí lo puede absolver si no tiene prueba. Pero si lo va a condenar, no le puede poner una pena mayor que la que ha solicitado el Ministerio Público. Otra característica esencial, especial, es que tampoco puede no puede pedir una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público. Y básicamente, también, cuando se le dan la oportunidad a la defensa, dependiendo de la pena que solicite el Ministerio Público, puede solicitar algún sustitutivo penal. Por ejemplo, si fuera una pena no mayor de 1 año, puede pedir un perdón judicial. Si la pena no excede de 3 años, puede pedir una suspensión condicional de la pena. Y en todo caso, si no se pueden aplicar estos beneficios y la pena que solicita el Ministerio Público es de 5 años exactos, podría pedir que se conmute la pena. Que se conmute la pena, que se vuelva multa, ¿verdad? Eso es lo que la defensa tendría que solicitar. Prácticamente, como sucede este procedimiento, es que el juez les declara abierta la audiencia, le da la oportunidad al Ministerio Público para que haga la solicitud, para que rectifique su solicitud de procedimiento abreviado o modifique, porque ha presentado la acusación en la vía del procedimiento común y solicita que se ventile la aceptación del acusado por el procedimiento abreviado, porque es un procedimiento más rápido, que lo que va a hacer es impedir llegar a un debate, porque lo que se va a obtener en un debate es lo mismo que se va a obtener aquí, la misma pena. A veces es muy sabio pedir, porque puede ser que algún juez que esté allá, aquí por ejemplo le podemos pedir al fiscal que nos asigne una pena de 2 años, que permite una suspensión condicional de la pena, y cuando vayamos al debate es posible que el juez de sentencia o el tribunal de sentencia pues ya no le aplique una pena
la pena que nos está pidiendo el Ministerio Público, que pida 5 años, o que el Ministerio Público pida 5 años, o que el juez estime, el juez de sentencia o el tribunal de sentencia estime que la pena de 5 años es la más adecuada, entonces empeora una situación, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público hace su formulación y acto seguido el juez le da la palabra al acusado para que manifieste si él acepta la vía del procedimiento abreviado. Él dice que se acepta la vía del procedimiento abreviado. Acto seguido, él tiene que indicar lo que establece el segundo párrafo del artículo 464, que es que admita el hecho descrito en la acusación y su participación en él y acepte la vía propuesta. ¿Qué vía? La vía del procedimiento abreviado. Entonces él dice, yo acepto la vía del procedimiento abreviado, admito el hecho descrito en la acusación, admito que ese hecho descrito es que tiene una existencia legal, que tiene una existencia óntica, y admito mi participación en él. Se le da la palabra a la defensa técnica, y la defensa técnica dice, en efecto, señor juez, el artículo 464 pues, también requiere que la venia o la autorización de la defensa para que se pueda aplicar el procedimiento abreviado. Doy mi autorización para que se pueda ventilar en esta vía, y ya que el acusado ha manifestado su amnesia, también solicito al señor juez que aplique la pena que el Ministerio Público ha solicitado, que es una pena de 5 años de prisión, ¿verdad? Y en todo caso, señor juez, solicito que esa pena sea conmutable. O, por ejemplo, solicito, señor juez, que se aplique la pena que el Ministerio Público ha solicitado, que es de 2 años de prisión, y solicito que se aplique la suspensión condicional de la pena. O, señor juez, acepto la pena de 1 año que ha pedido el Ministerio Público y solicito que se aplique el perdón judicial. Están en el Código Penal, que son los sustitutivos penales. Acto seguido, el juez pues, comienza a analizar todas las argumentaciones y procede a dictar el fallo, a reconocer la parte sintética del fallo. 15 días después le notifican a uno, ¿verdad? Nosotros analizamos el artículo 464, dice admisibilidad. Si el Ministerio Público dice estimar es suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado o su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en uno o mismos procedimientos inhibirá la aplicación de esta regla a alguno de ellos. Y le dice, trámite posterior. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicarán en lo pertinente las reglas de la sentencia. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación, admitido por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio. La sentencia se basará, o sea, como ustedes ven aquí en el primer párrafo se desprende que el juez puede absolver al imputado. Fíjense, qué bonito. Y si lo condena, pues la condena nunca va a superar, no puede superar la pena que ha sido requerida por el Ministerio Público. Supongamos que el Ministerio Público solicita 5 años, el juez solicita 3 años, el juez puede solicitar 5. Pero sí puede dictar una menor, ¿verdad? Si la defensa hace una buena argumentación y solicita, si el Ministerio Público solicitó la aplicación de 5 años y la defensa hace una buena argumentación y solicita la aplicación de 3, analizando los requisitos de ponderación de la pena del artículo 65 del Código Penal, pues ahí pues podría el juez aplicar una menor, ¿verdad? Y aquí dice, la sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación, admitido por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la acusación. O sea que el Ministerio Público formula el hecho, pero el juez a través de los medios de investigación puede incorporar otros hechos que sean más favorables al acusado, y por esa circunstancia, y que tengan su fuente en el procedimiento preparatorio, para dar al hecho una calificación jurídica pues, que sea más beneficiosa a la persona del acusado. De ahí el último párrafo. Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común para un mejor conocimiento de los hechos ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el procedimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule un nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el debate. ¿Qué sucede aquí? El juez puede venir y rechazar el procedimiento y decir,
que por la gravedad del hecho punible, por las circunstancias en que se sucedió, y para esclarecer mejor, con un mejor conocimiento de los hechos, y ante pues, la posibilidad de que pueda aplicarse una pena superior a la señalada, entonces va a rechazar el procedimiento y va a emplazar al Ministerio Público para que concluya la investigación, para que lo emplaza nuevamente, le da un tiempo para que él formule acusación, le da una fecha para un nuevo acto conclusivo y una fecha para la audiencia intermedia, para que el Ministerio Público reformule y haga una formulación de acusación y apertura de juicio. No sé si tienen alguna duda en cuanto a la clausura. ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, solo al final yo ya no le escuché un poquito de lo que estaba hablando de que... Tal vez debe ser su internet, porque aquí sí tengo ancho de banda ahorita de 14 megas. Estoy navegando Sí, por a mí los... me está dando problema que cuando intento activar el micrófono me saca. Pues, qué lamentable. ¿Tienen alguna duda entonces? La verdad es que hemos tenido algunos problemas de conexión, ¿verdad? Eso es lo que lamentaría yo, que nosotros... Voy a terminar la grabación acá para que no salga muy extensa. ¿Me lo permiten, no? Sí, no tenga pena. ¿O tienen alguna otra duda que plantear en estos momentos?